Bueno, en primer lugar creo que hay que hacer una aclaración porque por ahí la gente aprovechar la oportunidad está un poco confundida qué es lo que se votó esta semana. La ley bases, esto fue una sesión de 14 horas, pero en realidad no fue un trabajo de horas ni días, fueron meses, fueron 6 meses de trabajo, porque esta historia empieza el 27 de diciembre con la ley ómnibus o ley bases, una ley de casi 1000 artículos, porque eran 600 y pico, más los anexos que tenían metidos ahí una cantidad de artículos tremendos, invotable, intratable, se lo dijimos al gobierno, le marcamos diferencia, hicimos un dictamen en minoría por escrito, el gobierno persistió, lo llevó a recinto y fracasó, porque se lo dijimos. Entonces volvimos en abril, trabajamos de ahí, febrero que fracasa, hasta abril, a trabajar la ley de... casi 1000 artículos, quedaron 232. De 11 materias delegadas que pedía el gobierno, quedaron 4, que eran las más económicas, energéticas. Ellos pedían 2 años prorrogable por 2 más sin intervención del Congreso. 4 años sin Congreso, cerrar el Congreso, nosotros elegimos 1 año con control del Congreso, que es lo mismo que se le dio a Alberto Fernández, Mauricio Macri, Cristina, que vienen en los antecedentes incluso anteriores. Quería 44 empresas privatizadas con la lógica menemista, es decir, la venta absoluta. Le dijimos no, dividan por anexo, en algunas se concede el servicio, en algunas se puede vender el inmueble, se puede alquilar el inmueble, en algunas hay que intervenirla y administrarla, con informe del Congreso y de la Auditoría General. Entonces digo, es importante porque por ahí hay mucho eslogan sobre este tema, pero es un proceso de depuración muy grande que se hizo desde esa primera ley a la que salió en abril. Después viene Senado. No, y encima la de abril tuvo nueva revisión, reunión de comisiones, sesión, pasó a Senado. Pasa a Senado. Y vuelve a diputados. La ley base de la que se habla todo no es la ley base que, y lo dijo la propia oposición, Germán Martínez, si se fijan en el recinto, sacó una caja y dijo, esta es la ley base que mandaron, esta es la que tienen. Porque era la razonable, tenía también jubilación, tenía cultura, tenía un montón de cosas que fueron depurándose. Llega, como te digo, casi 1000 artículos, 11 materias, 4 años, 44 empresas privatizadas a la lógica menemista. En abril sancionamos una ley con 232, 1 año, sin prórroga, control del Congreso y la auditoría, una reducción con anexos de empresas a privatizar, no necesariamente se privatizan porque se puede conceder el servicio, hay distintas lógicas que se ponen ahí, entre otras cuestiones, ¿no? Y de ahí llega a Senado. Senado aprueba, hace 2 semanas, aprobó la ley base y ahí quedó aprobado el corazón de la ley base. Ahí Senado hace 37 modificaciones. Esas 37 modificaciones son las que volvieron la semana pasada, el jueves, a diputados, y nosotros discutimos esas 37 solamente. ¿Por qué? Porque la Constitución prevé que la Cámara de Origen, en este caso era diputado, no puede rechazar un proyecto de ley que se originó ahí. Y el Ejecutivo lo mandó a diputados primero, éramos Cámara de Origen. El 81 la Constitución dice que nosotros una vez que pasó a revisor y vuelve, no lo podíamos rechazar. Entonces también es mentira cuando se decía rechazamos la ley, porque rechazar la ley era aprobar el texto originario, por ejemplo con aerolíneas adentro. Ahora, entonces son esas cuestiones técnicas que por ahí la gente no lo sabe y cuesta explicar, pero hay que decir la verdad. Diputados, la semana pasada tratamos 37 puntos, a pesar de que se habló de facultades delegadas de mi ley, eso ya estaba aprobado por Senado, por eso el escándalo que hubo en Senado. En diputados tratamos 37 cosas, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál sería la diferenciación que podemos hacer entre el bloque Innovación Federal, donde, bueno, algunos dirán, hay muchos del filo peronismo, filo PJ, vos venís del PJ. Yo tengo mi corazón peronista. Has sido apoderada, o no sé si seguirá siendo apoderada, ¿sí?, del partido. Con el bloque que reúne a lo que sería la mayoría del PJ, es presidido por Martínez. Bueno, en UP, bloque al cual que pertenecí, está buena la pregunta para para aclarar. En UP vos tenés un sector de un kirchnerismo, que tenés kirchnerismo más de Néstor Kirchner, un kirchnerismo de la Cámpora, tenés movimientos sociales, tenés movimientos sindicales, tenés el PJ tradicional del interior, al cual yo me sentía más identificada, digamos, más o menos es como bastante amplio. Innovación Federal lo creamos a fines del año pasado con diputados de la provincia de Misiones, Río Negro y Salta,
Y la idea es, nosotros tenemos una impronta muy federal, en mi caso peronista, PJ, mi corazón sigue siendo peronista, lo seguirá siendo, siempre estuve ahí y sigo ahí. Nada más que se trata de un bloque como estrategia legislativa. ¿Por qué? Porque entendíamos que en el nuevo contexto político-económico, y estándola pasando tan mal los argentinos, y teniendo la responsabilidad también del pueblo de la provincia que nos votó, con un gobierno provincial afín, digamos, nosotros no podíamos aprobar o rechazar un proyecto de ley por el signo político de quien lo plantea. Es muy fácil, te juro que a veces en recinto me da mucha bronca, porque vos ves un sector de los libertarios que aplauden como si estuviésemos, yo digo, no sé, en Parque La Costa, en SeaWorld, ¿me entendés? Cuando no hay nada que festejar, estamos haciendo nuestro trabajo, no estamos, ustedes no están aplaudiendo, o sea, y por el otro lado gritando o poniendo palos en la rueda para que le vaya mal. Si le va mal a este gobierno, nos va pésimo a nosotros. Entonces, eso tiene que... Y la gente la está pasando muy mal. Yo no apuesto a que el otro le vaya mal. Apuesto a que a nosotros volvamos el peronismo a gobernar y que seamos mucho mejor, claramente. Pequeña chicana, y si le va bien, también nos irá pésimo. ¿Cómo? Si le va bien, también nos irá pésimo. Muy buena tu pregunta, porque los tipos son crueles. Yo comparto con vos, no comparto su posición. Ahora, digo, con el tema de la ley base, todo el ajuste que hicieron, todo lo que hicieron, no lo hicieron con el apoyo de ninguno de los bloques dialoguistas, de innovación, ni ninguno lo hicieron. Lo hicieron por DNU, lo hicieron solo con las herramientas que ya tienen en el marco constitucional. Ahora lo que están pidiendo son medidas para la reactivación económica. Entonces, cuando pidieron delegación de facultad en materia de jubilaciones, no se la dimos. Impulsamos en el Congreso una sanción de la movilidad jubilatoria, que ahora amenaza que la van a vetar. Digo, yo creo que la situación es tan crítica, y eso es lo que pensamos en Innovación Federal, por eso lo creamos, es tan crítica que la gente necesita soluciones, no que nos peleemos. Resolvamos ahora la situación de emergencia, porque hoy por hoy la recesión, el desempleo, la situación es sumamente crítica, y tenés por un lado gente que se aplaude a sí misma y gente por otro lado que apuesta que al otro le vaya mal. Entonces, nosotros... ¿Qué creemos en innovación? Tratamos de analizarlo a la luz de el federalismo, y sí trabajamos mucho con los gobiernos provinciales, porque la gente vive en las provincias, algo que tiene que entender Nación, no vive en la Casa Rosada. Entonces, cuando hablamos de recursos para los gobiernos provinciales, no es para un gobernador, para un funcionario, es para la gente que vive en las provincias. Te saco de este tema de palos en la rueda y aplauso como si hubiera hecho un gol Messi. No, es una cosa así, te juro, parecen te focas. Llega un momento en que vos estás en SeaWorld o así parecen gallinas que picotean. Se ve que te jode mucho. Pero no, te llevo a una cosa. Primero, Walter Guayar fue muy crítico recién con el peronismo. ¿Tenés algo para decirle? No, bueno, nosotros tenemos que hacer autocrítica con el peronismo, porque estos tipos no estarían, perdón, este gobierno, esta gente no estaría gobernando si nosotros hubiésemos hecho las cosas bien. O sea, tenemos que tener autocrítica. Entonces empezamos a ver, entre otras cosas, esta cosa de lo absoluto, ¿no? Entonces, de que del amigo-enemigo, una cosa es la confrontación en momentos de campaña y otra cosa es gobernar. Que la agenda de la política sea la agenda de la gente y no que al otro le vaya mal, cosa que yo pueda venir, en vez de pensar cómo yo puedo ser superador, aun cuando al otro le vaya bien. Porque si no, yo tengo que arrancar de acá abajo. Digo, me parece que sí, hay que ser críticos para dentro de nosotros a ver qué hicimos mal. Y otra cosa más, estamos tan divididos dentro del peronismo que si seguimos viendo, como contabas vos recién, que están criticando al compañero peronista porque piensa diferente en este momento, digamos, obviamente le estamos dejando el camino liberado a esta gente para que haga lo que quiera. Ahora, el problema también es de liderazgo, ¿no? No aparece algunas figuras convocantes que puedan hilvanar entre todos esos sectores. Sí, el peronismo tiene una gran ventaja, que es cuando aparece esa figura se reordena inmediatamente, a diferencia de otros sectores. Entonces yo creo que ese es el gran trabajo de empezar a ordenarnos nosotros, pero para eso lo que tenemos que hacer es dejar de marcarnos las diferencias y poner el peronómetro, porque si vos apoyás una medida de reactivación económica para este gobierno nacional, sos traidor. Y del otro lado, el gobierno nacional, si vos no le das las 11 delegaciones que quiere por los 4 años, sos un traidor. O sea, no comparto, es mucho más difícil sentarte cada medida y trabajar con los gobiernos provinciales y ver cuál es el costo, cuál es el beneficio, es mucho más difícil. Es más fácil de decir a todo que no o a todo que sí.
Hoy nosotros tenemos una enorme responsabilidad, un gran peso de la gobernabilidad en los territorios provinciales y es lo que da gobernabilidad al país. Y hay un gobierno que no elegí y que no elegiría, pero que es el que eligió los argentinos y por la Constitución lo eligió 4 años. Ojalá que se queden los 4 años que dice la Constitución, porque eso sí no podemos negociar. Digamos, la democracia no se negocia. ¿Milei tuvo la ley por la casta? No, se son sentó. unos grandes tiradores de temas. Yo en algún momento dudé que la quiera realmente, porque la verdad que el nivel de inoperancia, como te digo, Digo, pues ustedes eran la rata, un nido de rata y pues sí, coimeros. Bueno, éramos a las coimas y las valijas, resulta que ellos metieron tabaco, cuando se dieron cuenta dónde iban las valijas, entonces sacaron la ley de tabaco. Y ahí le dijimos, no muchachos, o sea, la verdad que son los grandes, ahora están empezando a hablar de la ley hojarasca, a ellos les encanta, son grandes tiradores de temas. Tuvieron 6 meses haciéndonos trabajar y pegándonos en el Congreso y en el mientras tanto hizo un ajuste feroz, tenemos una recesión terrible, un desempleo que despega, una clase media que está desapareciendo y tenemos todos los medios y toda la atención puesta en una pelea que estamos dando en el Congreso. En el Congreso la estamos dando, pero en el medio está pasando, la verdad, una tormenta que se está llevando puesta a la gente. Le cortan los medicamentos a los oncológicos, no le pagan a las universidades, entonces cierran INADI. Todo eso lo hicieron sin ley base. Le apuntan a un sector. Nosotros estamos trabajando para la reactivación de la economía. Me meto un cachito en contenido, vuelo rápido sobre contenido. Bueno, no nos van a dar los tiempos, pero te traemos otro domingo, no hay problema. Blanqueo. Macri hizo blanqueo, Alberto hizo blanqueo, hacen un blanqueo, pero tanto el de Macri como el de Alberto no estaban cuestionados por el Gafi. Este está cuestionado por el Gafi. Este tipo de normas, la verdad que las que yo no hubiese escrito yo, propuesto el tipo de normas que ellos proponen. ¿Lo escribieron los que evaden? Y no, lo escribió un gobierno nacional, la primera ley, la de diciembre que nosotros no le aprobamos, esa ley estaba escrita hasta con distintos tipos de letras. O sea, ya era una burla directamente. Por eso fuimos al recinto y no se la votamos. Y después revisamos todo lo que era esta revisión económica y ahí dicen, hoy la situación de Argentina es tremenda, es catastrófica, hay una recesión terrible y necesitamos urgente, y en eso en el diagnóstico coincidimos con el gobierno nacional, necesitamos urgentes dólares, urgentes fondos para que la gente pueda salir adelante, los argentinos. Ellos dicen que la solución sería esta. Ahí tienen la herramienta, verán cómo la usa. Obviamente está el Poder Judicial para controlar, está el mismo Congreso. El tema es el siguiente, todos los gobiernos tienen su blanqueo. Quiere decir que el que blanquea, blanquea y se vuelve a llevar cosas. Y vuelve evade. Nunca, a ver, los blanqueos siempre son muy discutibles en ese sentido, en términos éticos. A ver, si nosotros estuviésemos bien, si no tuviésemos un nivel de pobreza que se lleva puesto a más de la mitad de los argentinos, la indigencia, la desocupación, no necesitaríamos ni moratoria, ni blanqueo, ni subir impuestos. Lamentablemente la situación es extrema y requiere medidas extremas. Ahora no es pan para hoy, hambre para mañana, porque el tipo que blanquea ahora deja de pagar impuestos durante un tiempo después. Deja de pagar un tiempo, pero la ingresa, de otra manera, es alguien que no lo vas a tener. ¿Y si es un narco? Bueno, es que ese es el No tema, no es que tiene la ley y listo, blanquea, entran los narcos. No hay Existe trazabilidad. el GAFI, existe el Poder Judicial, existe la UFINAR. Es que no hay trazabilidad, no obliga a la ley a mostrar la trazabilidad. Porque las normas de blanqueo en general tienen, justamente tienen un paraguas de decir, bueno, no, pero tiene un montón de limitaciones también. Y eso también fue motivo, la primer norma de blanqueo, la que entra en diciembre, era una cosa genérica, no, y le pusimos controles, limitaciones, monto, origen de los fondos. Tiene una serie de limitaciones que no estaban, es verdad, al principio, pero que fueron surgiendo después.